Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, un espacio en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Y esta semana terminamos con una noticia con la que arrancamos la semana, el paro armado que está realizando el ELN en varias regiones del país. En las últimas horas, por ejemplo, con una carga explosiva, un grupo armado que se atribuye, que seguramente es el ELN, destruyó un tramo de la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta. También fue derribada una torre de comunicaciones en el Catatumbo. En esa zona no hay transporte público, el comercio está cerrado en su mayoría y no hay clases en los colegios. Pero las amenazas del ELN también afectan a otros 6 departamentos del país donde no hay transporte público. Escuchen lo que dicen transportadores, comerciantes y pobladores de varias regiones del país, de norte de Santander, de Cauca y también de Chocó. El trabajo de nosotros está totalmente paralizado porque no hay a quien transportar aquí en Ocaña. Siente uno temor porque le pueda pasar uno algo al vehículo. Esto tocó cerrar, vea, la soledad es absoluta. No hay a quien venderle, siempre salimos perjudicados, somos los comerciantes. No hay medio de transporte, no hay transporte hoy, nada tan restringido. Hay tomates, no se pueden sacar porque no hay transporte, no hay transporte. Hasta el momento no he hecho ningún servicio, no he cogido ningún pasajero y eso pues nos tiene afectados ya. Mi papá y mi esposa también que está acá en el hospital y pues nos dieron la salida y vamos a viajar, pero si no hay transporte, pues ¿cómo viajamos? Por la amenaza del paro, los usuarios imagino que tienen miedo y también porque el gobierno no nos da la garantía para cubrir el servicio en las rutas. Es mejor no arriesgar, caballero. Es mejor no arriesgar y por eso muchos han decidido quedarse en sus casas o no salir en las vías. Y para analizar esta situación nos acompañan esta noche Alfredo Molano Jimeno, él es redactor político del Espectador, y John Jairo Jacome, periodista de La Opinión de Cúcuta. Muy buenas noches a ambos. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches. John Jairo, empiezo con usted que vive en esa zona y que pues ha tenido que vivir esta situación varias veces, porque no es la primera vez y desafortunadamente puede que no sea la última. ¿Cómo ve esta situación por este nuevo paro armado del ELN en esa región? Bueno, nosotros lastimosamente estamos viviendo 2 paros en este momento, no es solamente el ELN. Recuerde que el último reducto del EPL, como se hacen llamar ellos, el Frente Libardo Mora Toro, que tenía, creíamos hasta hace poco, su accionar concentrado en la provincia de Ocaña, también está en paro. Entonces, los que el ejército llama o el gobierno nacional llama los pelusos, creo yo que quizás son los que en este momento tienen más bloqueado el Catatumbo por encima incluso de la guerrilla del ELN. Entonces nosotros en este momento estamos bloqueados todo el departamento, o mejor la parte norte del departamento, por estos 2 paros, el del EPL que veníamos arrastrando ya desde el inicio de semana y el del ELN anunciado hoy y por 72 horas hasta el lunes. Claro, y esta situación se ha extendido por varios días, no solo los 3 días que se han anunciado que eran desde hoy, hace varios días vimos vehículos quemados también en las vías. Y Alfredo, le quiero preguntar, porque usted ha recorrido no solo esta zona, sino varias zonas del país. ¿Cómo leer esta situación también? ¿Cómo enfrentar esta situación? Y desde el periodismo que estamos haciendo nosotros, ¿cómo informar sobre esto? Bueno, pues lamentablemente el Catatumbo se vuelve noticia cada vez que aparece una coyuntura de orden público. Pero este conflicto que vive en el Catatumbo viene desde hace 2 años intensificándose, cuando luego del acuerdo de paz con las FARC el territorio empezó a ser cooptado por el ELN y se encontró, digamos, con ese reducto del EPL que llaman los pelusos, y desde esos días, hace 2 años, se viene presentando una situación de orden público que tiene confinadas en este momento 12, 13 municipios del Catatumbo. Es lamentable que el país se acuerde del Catatumbo solo cuando hay muertos o cuando hay situaciones de orden público. Un poco mi análisis es que esto es producto de 3 situaciones que se presentan desde hace 3 años. Primero, la mala implementación del acuerdo de paz, especialmente en lo que tiene que ver con el tema agrario, pues las organizaciones campesinas en el Catatumbo son muy fuertes y eso ha intensificado el conflicto social y, digamos, la presencia de la guerrilla. Segundo, el fracaso de las conversaciones con el ELN, que es un grupo muy fuerte en esta región. Y tercero, digamos que el
incremento del pie de fuerza y de la salida militar del gobierno a un tema social. Hay cerca de 10.000 hombres en esta región y eso ha contribuido a la profundización del problema. Sí, es evidente la falta de control del Estado porque pues cada vez que el ELN o el EPL o los pelusos, como usted nos mencionaba, John Jairo, hacen este tipo de cosas, pues bloquean la zona. Desde Bogotá o incluso desde Cúcuta es muy fácil criticar también al Estado, al gobierno, pero ¿qué hacen en esas regiones para que esto no se siga repitiendo cada cierto tiempo? Bueno, yo creo que la persona que intervino, Alfredo Molano, antes de mí, tiene muy claro el panorama. Yo creo que lo que la gente reclama allí es una inversión social distinta a lo que siempre ha pasado, que es una intervención netamente militar. Esta mañana el comandante de las fuerzas militares decía en los medios que en la última semana se habían incrementado en 700 hombres más la presencia de los soldados en el Catatumbo. Casi siempre cuando se piensa o se mira hacia esta zona, se mira con un componente militar y no un componente social. También la demora en la implementación de los acuerdos de paz ha entorpecido muchos procesos allí, y yo le haría quizás un apunte más a lo que dijo la persona que también nos acompaña, y es que en el Catatumbo lastimosamente los cultivos de uso ilícito se han disparado notablemente en los últimos años. Tenemos 2 municipios, Sardinata y Tibú, entre el top 10 de los municipios del país con más presencia de cultivos de uso ilícito, y eso hace que muchos grupos, no solamente el ELN, los pelusos y algunas disidencias de las FARC, sino también otros grupos de corte quizás neoparamilitar o postparamilitar, como se dice, hagan presencia también en la zona, con un agravante que este año se ha visto en los primeros días muy fuerte y ya venía arrastrándose también desde finales del año pasado con algunas lecturas que hacían personas dedicadas pues a estos temas, y es una mexicanización del Catatumbo. Lastimosamente también tenemos presencia, las autoridades así lo han reconocido también, de grupos mexicanos que vienen a comprar la coca a esta región y han elevado los niveles de violencia a unos puntos que quizás teníamos años que no veíamos. Por supuesto, el papel de las autoridades es tomar control de esta situación y, como usted lo dice y como Alfredo también lo decía, no solo por el lado militar, sino también social. Pero desde los medios de comunicación, ¿cómo podemos contribuir o poner un grano de arena o ayudar a que se dé alguno de estos pasos? Le hago la pregunta a los dos, pero pues empiezo con Alfredo. Pues yo creo que lo que nos hace falta es atender estas regiones con un acompañamiento continuo, no solamente acudir y acompañar a la gente del Catatumbo cuando hay una voladura del oleoducto o algún hecho de más de 3 muertos, que es ahí cuando la prensa y los medios ponemos en el centro del debate lo que ocurre, sino realmente contextualizar lo que viene pasando en el Catatumbo. Es que no podemos olvidar el paro fuertísimo que hubo en el 2013, tal vez, yo no recuerdo muy bien, pero me parece recordar que hubo algo así como 3 o 4 muertos en ese momento, un paro campesino muy, muy fuerte, exigiendo pues mejorías sociales para la gente, carreteras, posibilidades económicas. Y cuando el periodismo solo aborda estos temas desde una perspectiva también de orden público, pues abandona un poco a su suerte a la gente. John Jairo, le hago la misma pregunta, pero usted que está en la región, usted que es un periodista de La Opinión, que es el diario más importante allí, ¿cómo hacen ustedes para cubrir? Porque también por temas de seguridad, incluso nosotros hemos tenido que restringirnos en algunos movimientos en la zona con nuestros corresponsales. ¿Cómo están pudiendo cubrir esto y cómo colaborar nosotros también desde los medios? Bueno, nosotros corremos con la fortuna de tener una corresponsalía permanente en Ocaña, que es pues el municipio que es la puerta o digamos el municipio más grande del Catatumbo, desde donde se pueden cubrir todos los demás municipios que comprenden esta región. El periodista que nosotros tenemos allí, Javier Saravia, es un periodista muy juicioso, muy comprometido con el periodismo desde allí, desde este municipio, y pues es el que nos mantiene permanentemente informados. Lastimosamente, como dice Alfredo, nosotros solo miramos al Catatumbo cuando se presentan estas eventualidades de tipo de orden público. Es una realidad que no podemos negar. Nosotros, y yo particularmente, he recorrido el Catatumbo muchas veces, pero casi siempre en clave de guerra. Yo no recuerdo haber ido al Catatumbo a cubrir alguna historia de paz o a cubrir alguna historia positiva.
casi siempre que he ido es o porque se están conmemorando X cantidad de años de la masacre de la Gabarra, o porque aumentaron los cultivos de uso ilícito, o porque está la gente temerosa de una nueva toma guerrillera, en fin. Quizás en los últimos par de años hemos hecho un tipo de cubrimiento distinto con el ETCR Caño Indio, que está en Tibú, donde están el personal de reincorporación que hizo parte de las FARC. Hemos tratado de encontrar unas historias distintas allí, pero lastimosamente el Catatumbo siempre lo hemos leído en clave de guerra. Bueno, y para despedirlos a ambos, quiero preguntarles, me imagino que están preparando algunos reportajes especiales sobre el tema precisamente para su edición de domingo y en estos días. Alfredo, ¿algo especial en El Espectador encontraremos este fin de semana? Sí, El Espectador lleva un reportaje en el que ha incluido la voz de varios alcaldes de la región para explicar un poco el contexto en el cual se produce este paro armado que tiene asediado al Catatumbo. Y John Jairo, ¿qué estamos preparando en La Opinión y qué podremos ver este fin de semana? Bueno, para mañana concretamente llevamos un balance de lo que ha sido esta primera jornada de paro decretado por el ELN, pero como le digo, durante toda la semana hemos cubierto acciones puntuales, inclusive aquí en Cúcuta, dentro de Cúcuta, del EPL, y para mañana y el domingo seguiremos con ese cubrimiento. No tenemos un tema fuerte, sino que son notas diarias de lo que está pasando desde la corresponsalía que tenemos en Ocaña. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, John Jairo. Seguiremos obviamente muy pendientes desde nuestros medios con esta situación, apoyando a la población civil, que es lo más importante, y viendo qué respuesta le dan las autoridades y qué podemos encontrar de salida en esta región y en el país, pues que también se está regando y multiplicando esto en algunas zonas. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, John Jairo. Muchas gracias. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la sequía que afecta también a varias regiones del país. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa y ahora vamos a hablar de varias emergencias ambientales que hemos enfrentado en los últimos días, en ciudades como Bogotá y Medellín, en donde hay alerta precisamente por la contaminación, y en otras regiones por incendios forestales. Por ejemplo, entre el 16 de diciembre y el 10 de febrero, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en el país, se han presentado 374 incendios forestales, de los cuales 364 ya han sido controlados y 10 permanecen activos. De esos 374, 363, como les decía, han sido liquidados en su totalidad, y en los siguientes departamentos siguen activos, por ejemplo, en Cundinamarca, Tolima, Arauca, La Guajira y Boyacá. Según el Sistema de Información Ambiental de la Amazonía colombiana, además, hay más de 1000 focos de calor activos que representan posibles incendios sobre la cobertura vegetal. La gran mayoría están en la Macarena, Meta y en San Vicente del Caguán, Caquetá. Y para hablar de estas alertas ambientales y de las ambientales y de lo que está ocurriendo, tenemos a Camilo Prieto. Él es médico, cirujano, filósofo y vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano. Camilo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, Camilo, todo esto que estamos viendo tiene que ver con qué, calentamiento, con mal manejo de recursos ambientales en el país. ¿Con qué está relacionado primero? Bueno, indiscutiblemente con esos dos elementos. Por un lado, tenemos los efectos del cambio climático, del calentamiento global, que hacen que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos vivido estos días en Bogotá? La ausencia de vientos, el aumento de la temperatura, la baja nubosidad, genera unos efectos meteorológicos que definitivamente disminuyen la posibilidad de que se barra el material particulado y los gases producto de la combustión, lo que deteriora la calidad del aire. Y por el otro lado, tenemos una política ambiental en el país que frente a esto ha sido muy laxa. De hecho, los estándares de calidad que manejamos en Colombia frente a calidad de aire, esto hay que darle muy presente a la audiencia de Caracol, son el doble de laxos de los que maneja la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si como por norma nos hubieran obligado a los colombianos a respirar un aire de segunda categoría. Entonces, por eso creo que son esos dos factores los que confluyen para que en este momento estemos respirando un aire no en las mejores condiciones. ¿Usted qué tiene en la mano, Camilo, que veo que tiene ahí algo ahí? ¿Es un tapabocas? Sí, eso es lo que tengo acá. Tengo tanto un tapabocas como un filtro N95. ¿Y cuál es la diferencia? Este tapabocas es el que normalmente, bueno, y también tengo un camión que está pasando acá al lado con unas emisiones altamente contaminantes. Esos camiones, por ejemplo, utilizan diésel. Y esa combustión diésel, aprovecho para decirles, está demostrado, genera cáncer de pulmón. Por eso en muchos países, muchas ciudades del mundo, París, Londres, Atenas, Ciudad de México, han proyectado en los próximos años prohibir la circulación de vehículos diésel. Retornando al tema, tapabocas, filtro N95. Comúnmente la gente utiliza este tipo de dispositivos
Les aclaro, esto nos funciona en cirugía para evitar el contacto con los fluidos corporales, pero esto no filtra el aire. Cuando uno se pone esto, el aire entra por el lado, entonces no estás haciendo absolutamente nada para protegerte. La recomendación para las personas que habitan en zonas de alta contaminación y en ciudades como Bogotá, o cuando tenemos alertas ambientales, o habitan en Kennedy, la Sevillana Carvajal, o en varios de los lugares de Medellín donde frecuentemente se disparan las alertas ambientales, lo que hay que utilizar es esto, que es un filtro N95 que va a detener el material particulado y también algunas bacterias indeseables, y adicionalmente también filtra parte los gases producto de la combustión diésel. Entonces, para los ciclistas, para las personas que utilizan normalmente transporte público, por ejemplo en Bogotá, el SIPT. En este momento el SIPT es un factor de riesgo para la salud. Una persona que va en el SIPT, lo dice la evidencia científica, estudios de 2018 y 2019, dicen que una persona que va dentro de un bus del SIPT convencional en Bogotá respira 11 veces más contaminación que un ciudadano que va caminando por la calle. Camilo, no sé si fue en su cuenta de Twitter o en otra, pero vi que uno de esos filtros, como una comparación de alguien que salía con esos filtros regularmente y mostraba uno nuevo y uno usado y estaba completamente negro. ¿Es así? ¿Esa es la realidad que estamos viviendo en una ciudad como Bogotá? Correcto. Nosotros hicimos en noviembre del año pasado una experiencia con un grupo de 8 personas utilizando filtro N95, utilizando el SIPT. Específicamente fue para hacer trayectos del SIPT. Y usaron trayectos desde Usaquén, el trayecto fue Usaquén hacia Engativá, trayecto hacia Kennedy y trayecto hacia Sevillana Carvajal. Y lo que vimos es que las personas que iban hacia Engativá y las que iban hacia Sevillana Carvajal, este filtro solamente les duró una semana. Esto realmente no viene proyectado para durar por días, sino depende al nivel de contaminación que las personas estén expuestas. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que lo usa en Chapinero, o que lo usa en Usaquén, o que lo usa en Suba, así lo usa en Kennedy o lo utiliza en la Sevillana Carvajal. Porque a medida que se va exponiendo más a la contaminación, el filtro se va poniendo negro, incluso impide el ingreso del aire y pues nuevamente toca cambiarlo. Evidentemente, pues la solución a esto es la voluntad política de ciudades y del gobierno nacional, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos del común, pues además de estos filtros y de protegernos, ¿qué podemos hacer para que esto mejore de alguna manera? Bueno, yo creo que hay 3 consideraciones. Lo primero, una recomendación: consulten a diario, y sobre todo cuando se han disparado las alertas ambientales, a la Red Mundial de Calidad de Aire. Es una página, es una organización que tiene las fuentes directamente de las mediciones, de las estaciones de medición de calidad de aire de las diferentes ciudades del mundo. Es una página muy reconocida, se llama AQICN.org. AQICN.org. Ustedes ahí digitan la ciudad. En Colombia, lamentablemente, como los datos no son abiertos, sino solamente para Bogotá y Medellín, en Colombia solo podemos saber Bogotá y Medellín, pero en otras partes del mundo hay datos abiertos de muchísimas ciudades. Entonces, lo primero, consultar la calidad de qué aire están respirando. Segundo, tener en cuenta el uso de los filtros es importantísimo. Tercero, si se dispara una alerta, por ejemplo la que estamos viendo ahorita, la que se vio en estos días como amarilla, hay que evitar que las poblaciones infantiles y las personas de la tercera edad circulen en estas zonas. Otra recomendación relevante, la tercera, es para los ciclistas urbanos y para los deportistas que circulan normalmente por la calle, tienen que protegerse adecuadamente, ya sea con estos filtros o también con unos filtros de carbono, para atenuar esos riesgos frente, hago esta aclaración, eventos cerebrovasculares, enfermedades pulmonares y también cardiovasculares. Y otra recomendación que les dejo, no la tenía en el listado, pero la acabo de recordar, muy relevante, y es con respecto a los niños. Se pagan servicios de transportes escolares muy costosos y resulta que la evidencia nos demuestra que los niños que están expuestos a gases producto de la combustión vehicular tienen un menor desarrollo cognitivo que los niños que no están expuestos. Es decir, palabras menos, seguramente van a ser menos hábiles y menos inteligentes que los niños que no están expuestos a contaminación. ¿Y qué hacer ahí con ese tema de los niños, Camilo, entonces? Porque pues hay papás que no pueden llevarlos, si uno quisiera, en bicicleta, como ven las ciudades europeas o algo así. ¿Qué puede hacer uno ahí? Indiscutiblemente hay que exigirle a los colegios. Hay que exigirle a los colegios porque está contratando un servicio de transporte, y no es un servicio de transporte escolar, reviste unas consideraciones muy especiales, ¿no? Como ustedes lo saben, hay una regulación especial para el transporte escolar, y yo invitaría a las asociaciones de padres de familia a que pregunten y consulten, bueno, muéstreme cómo está la revisión técnico-mecánica de los buses en los cuales están transportando a mis hijos, qué tecnología utilizan. Cuéntenme si ustedes eso se lo piden a los colegios, porque hay muchas empresas que lo hacen y no es difícil conseguir exposímetros para medir la contaminación que están respirando los niños. Es más, muchas de esas emisiones que generan los buses no terminan afuera, sino dentro de los mismos buses escolares. Entonces, primer punto, exigirle a los colegios que realmente nos cuenten qué aire están respirando los niños, y adicionalmente yo creo que estamos en un momento en el que vale la pena
que los gobiernos de las diferentes ciudades también asuman en Colombia una responsabilidad urgente frente al transporte escolar. De hecho, hemos estado en conversaciones en el Congreso de la República, en Comisión Séptima, para que se regule especialmente esta consideración en el transporte escolar. Camila, y volvamos al tema con el que empezamos este bloque, es el tema de los incendios forestales. ¿Hay cómo prevenir? Porque pues, veíamos las cifras absurdas, más de 360 incendios forestales. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, hay que aclarar que en este momento, si en este instante hacemos esa consulta, hay más de 1.200. O sea, eso que me dices es cierto. Hasta hace unas horas eran 300 algo puntos de calor. En este momento hay más de 1.200 puntos de calor en el país. Y hay dos razones por las cuales se producen los incendios en Colombia. Una, hacen parte de los ciclos naturales, eso hay que tenerlo presente. Pero también las mafias de la deforestación tienen una actitud criminal, y es aprovechar estos momentos del año para incentivar los incendios y hacer un aprovechamiento ilegal de la tierra, ya sea para hacer ganadería extensiva o para tener agricultura ilegal. Y otro factor también común en nuestro país es el turismo irresponsable. A veces la gente le da por irse a un parque natural y entonces deja una lata de cerveza o un envase de vidrio tirado, y obviamente cuando viene la radiación en esta época que aumenta, eso tiene un factor, actúa como si fuera una lupa y amplifica la radiación y terminan generándose pues estos incendios. Entonces, como nos damos cuenta, el primer factor no lo podemos controlar porque hace parte de los ciclos naturales, el segundo sí, con mayor presencia institucional y denuncia ciudadana, y el tercer punto, del turismo responsable, pues indiscutiblemente debemos ser mucho más conscientes a la hora de visitar los parques naturales y los bosques en Colombia. Gracias, Camilo. Y no me quiero despedir sin preguntarle algo que me da curiosidad. ¿Cómo un cirujano y filósofo termina de activista ambiental? Bueno, resumen ejecutivo de la historia, año 2010, estoy en la sala de cirugía y cuando miro a mi alrededor, canecas rojas, que son las que más hay en los hospitales y en las clínicas. Recordemos que esto no es basura, son residuos biológicos peligrosos que terminan siendo incinerados. Una de las actividades humanas que más impacta el ambiente son las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud. Entonces, tal vez esa primera motivación nació por la culpa, y una culpa que fue transformándose en un sentido de responsabilidad. Y pues bueno, definitivamente la defensa y el cuidado del planeta es la defensa y el cuidado de la vida. Y creo que el ambientalismo no le pertenece a una profesión, sino a todos los seres humanos, independientes de su formación y también de su condición social. Claro que sí, necesitamos que todos seamos activistas en el ambiente, es el planeta en el que vivimos y que tenemos que cuidar todos. Muchas gracias, Camilo. Así es, a ustedes muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias. Y hacemos una nueva pausa, pero ya viene Ricardo Ospina y nos va a decir qué tiene en su radar. Volvemos a sala de prensa y ahora Ricardo Ospina nos dice que tiene en su radar el posible traslado de colombianos de Wuhan, en China, hacia Colombia. Vamos a ver qué nos dice. Ricardo, muy buenas tardes. Buenas noches. Hoy está en el radar el traslado de 15 colombianos desde Wuhan, la ciudad que es epicentro de la epidemia del nuevo coronavirus, a Colombia, por las quejas que se han venido presentando frente a la aparente demora del gobierno colombiano frente a lo que han hecho otros países desde que se decretó la emergencia, la alerta, y ya han sido conducidos ciudadanos de múltiples nacionalidades hacia su territorio, incluyendo Japón, pasando por Francia, incluso Canadá, Estados Unidos y países más cercanos a Colombia en Sudamérica. Después de lo que fue un plan fallido que estuvo encabezando el embajador de Colombia en China, intentando sacar primero a los colombianos vía terrestre de la ciudad de Wuhan y los municipios cercanos, que es el epicentro del coronavirus, donde ya hay más de 1000 personas muertas, hacia otro sitio donde no se presentara esta epidemia. Esto fracasó, entre otras cosas, primero porque el primer plan era intentando que los colombianos hicieran el pago del transporte y del alojamiento en esas zonas, y segundo porque luego, cuando ya había ciertos acuerdos, China impidió que se movilizaran vía terrestre personas desde la zona de epicentro, la ciudad de Wuhan, hacia otros lugares. Realmente hoy Wuhan, una ciudad con 11 millones de habitantes, es prácticamente un sitio fantasma. Nadie está en las calles. Esta mañana, en Mañanas Blue, María Fernanda Guerrero, una de las colombianas que se encuentra confinada en la ciudad, relataba lo dramático de la situación. Solamente pueden pedir alimentos enlatados a domicilio, solamente han recibido 4 tapabocas por persona.
en las últimas 3 semanas. Y se han quejado de la falta de acción de la Cancillería colombiana y de la Embajada de Colombia en China, porque dice que solamente les han entregado una serie de charlas de alguna forma de atención psicológica, pero a través de Skype, y no hay una atención efectiva. Pues ante esa denuncia de María Fernanda Guerrero, muy grave, muy delicada, porque narró lo que está pasando realmente, y quien dijo que hay 13 colombianos que quieren salir lo más pronto posible de China hacia Colombia, la Cancillería tomó decisiones de fondo y finalmente el próximo 22 de febrero, según confirmó el presidente Iván Duque desde Cartagena, se hará efectivo ese traslado. Dijo que se ha demorado un poco la situación porque están acondicionando el avión de la Fuerza Aérea, que debe tener unas características especiales para requerir ese traslado, y además están pidiendo permiso para poder viajar por encima de algunos espacios aéreos de países africanos y asiáticos antes de llegar a Wuhan. Sin embargo, y luego de las críticas y luego de la demora, la noticia es que la Cancillería colombiana tiene listo, aparentemente, el traslado de esos colombianos hacia nuestro país. Están en la zona crítica, como lo decimos, de la epidemia de coronavirus. Ricardo, muchas gracias, y también seguiremos muy atentos a esa información y a esos colombianos allí en China. Y así llegamos al final de esta sala de prensa por esta semana, pero nos vemos el lunes. Muy feliz fin de semana.